Muy bien, ahora vamos a hablar de prueba de hipótesis. Bueno, a ver si venimos bien en la materia. En las primeras unidades nosotros habíamos hablado desde el aspecto metodológico, que había una serie de preposiciones que expresaba el investigador que configuraban las hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una proposición que hace el investigador acerca de encontrar un determinado resultado. Lo hace de manera taxativa, ¿cierto? De manera segura, concreta. Después lo que tiene que hacer el investigador es verificar si eso que afirmó se afirma o se rechaza, ¿no? Entonces, a partir de acá volvemos a encontrarnos con, digamos, entre la estadística y la metodología para poder llegar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué es la prueba de hipótesis? Bueno, es un proceso a través del cual nosotros vamos a determinar si las hipótesis que propone el investigador son definitivamente aceptadas o rechazadas, ¿no? Acá no hay un punto intermedio. O la acepto o la rechazo, ¿cierto? Es blanco y negro. Con esta idea, vieron, de evitar ambigüedades que hablábamos al principio de la materia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear una regla específica y basándonos en probabilidades decimos si aceptamos o no en función de la evidencia que nos proporcionan los datos. Ahora bien, bueno, ahí está. Es importante que entiendas que en la prueba de hipótesis tenemos dos hipótesis que tenés que identificar. Por un lado, vamos a empezar con la que ya conoces, con la hipótesis alternativa, ¿no? H1 o hipótesis alternativa es la que expresa el investigador, ¿no? Por ejemplo, yo planteo, estoy investigando, no sé, velocidad de razonamiento, ¿no? Y mi hipótesis es que existe mayor velocidad de razonamiento en las personas con mejores condiciones de formación en el sistema académico, ¿no? Ok, esa es la hipótesis alternativa. Esa es la que tiene el investigador. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula es siempre la que rechaza la hipótesis del investigador. No está escrita, no está formalizada en ningún lado hasta ahora, hasta el momento de entrar en el proceso de prueba de hipótesis, ¿no? Porque yo tengo que jugar con ese contraste, blanco-negro. Por lo tanto, tomo la hipótesis que yo tengo e inmediatamente configuro la hipótesis nula, que es la negación de esto. Damos otro ejemplo, ¿no? Hipótesis. Eh, las personas mayores eh, tienen más consecuencias por el coronavirus que las menores. Esa es la hipótesis del investigador. La hipótesis nula sería: no existen diferencias entre las personas mayores y las personas menores respecto a la influencia del coronavirus. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien. Esto es importante que te acuerdes. Entonces, hipótesis nula niega de raíz lo que ha imaginado el investigador encontrar. La hipótesis alternativa es la hipótesis que tiene el investigador. Se confrontan, blanco-negro, a ganar o a perder. No hay términos medios, ¿eh? Acá vamos a poner un ejemplo. Mire, hemos puesto así: niveles de hostilidad. Esto puede ser cualquier investigación, ¿no? Yo simplemente les repito lo que hay en la diapositiva para acompañar la explicación. Vamos a averiguar niveles de hostilidad en los policías de la ciudad de San Luis. Ok, planteo el problema. ¿Se acuerdan cómo veníamos en las primeras unidades? Signo de preguntas. ¿Los policías de la ciudad de San Luis presentarán niveles de hostilidad elevados? ¿Existirán diferencias según sexo? Ok, de ahí en más planteo los objetivos tratando de que esto configure un eje siempre congruente, ¿no? Voy a decir que mi intención es conocer el nivel de hostilidad de los policías de la ciudad de San Luis, verificar si existen diferencias en el nivel de hostilidad según el sexo en la muestra,
Ustedes se fijan que eso corresponde, perdón chicos, tengo una llamada por teléfono, pero lo vamos, bueno, no voy a poder, un segundito. Ahora sí sigo, ya puse en silencio el teléfono ese. No vamos a poder entonces verificar entonces, planteados los objetivos, solo me queda identificar cuáles son las hipótesis que voy a plantear, ¿no? Recuerden, en sentido afirmativo, taxativo, los policías de San Luis presentan niveles más elevados de hostilidad respecto de la población en general. Y la segunda hipótesis que he trabajado es los policías hombres presentan niveles más elevados de hostilidad respecto que las mujeres. Ok, entonces, como les dije, estas dos son las hipótesis alternativas, ¿no? Vamos a hacer estas dos hipótesis que han planteado los investigadores, se relacionan con la hipótesis alternativa, ¿no? Entonces acá vemos los policías de San Luis presentan niveles más elevados de hostilidad respecto a la población general, y la otra que tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres. La hipótesis nula, ¿cuál sería entonces? Los policías de la ciudad de San Luis no presentan, ahí vamos a rayarlo bien como a mí me gusta, no presentan porque niega el efecto, no presentan niveles más elevados de hostilidad respecto a la población en general. Muy bien, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo sigue? Nosotros vamos a trabajar con esta idea que venimos enseñando desde la unidad 5, ¿no? Vieron que en la unidad 5 establecíamos eh, la, la zona de aceptación, mejor dicho, el intervalo de confianza. Veíamos ahí que nosotros decíamos, generalmente trabajamos con un intervalo de confianza del 95%. Bueno, estamos haciendo referencia a esta área de la curva normal. Las pruebas que nosotros vamos a hacer van a estar siempre orientadas con este gráfico, de manera explícita, ya sea a través del gráfico o a través de un simple cálculo, que vamos a verlo posteriormente. Pero cada vez que el cálculo me determine que cae dentro de esta región, ¿cierto? Yo tengo la aceptación, ojo a esta cuestión, tengo la aceptación de H0, de la hipótesis nula. Entonces, miren, volvemos para atrás. ¿Qué pasa si yo acepto H0? Si acepto H0, debo rechazar la hipótesis alternativa. Entonces, si acepto H0, se muere la hipótesis del investigador. ¿Cierto? No es ninguna mala noticia, chicos. Es así. ¿Cierto? Después se publica esto, ¿no? Pero es así. Si cae en esta zona de rechazo, la hipótesis nula gana, es aceptada y tenemos que rechazar H0, H1, perdón. Ahora bien, veamos qué pasa entonces si no pasa eso. Vamos a buscar otro colorcito. Si cae en la zona de rechazo, que puede ser acá o que puede ser acá, la cosa es distinta, porque lo que rechazo es casualmente H0. Vamos de nuevo para atrás. En ese caso vamos a tratar de volver, no puedo volver a deshacer esta raya. No. En ese caso, lo que prevalece es la hipótesis alternativa y lo que rechazamos es H0. Muy bien, chicos, he hecho un enchastre acá, pero se entiende, ¿no? Ojalá que sí. Acá entonces nos concentramos en H0. H0 o la aceptamos o la rechazamos. Y en función de lo que hagamos con H0 es si vamos a tener la noticia de que teníamos razón con la hipótesis que nosotros planteábamos o estábamos equivocados. Entonces, acá tenemos sistematizado esto, ¿no? La hipótesis nula decía que los
policías de la ciudad de San Luis no presentan niveles más elevados de hostilidad y en este caso que los policías de la ciudad de San Luis sí presentan niveles de hostilidad respecto a la población en general. Ahora, fíjense, hay tres posibilidades, ¿no? En primer lugar, que decir, bueno, puede ser que los policías de la ciudad de San Luis presentan niveles diferentes respecto de la población general. ¿Esto qué nos estaría haciendo pensar? Nos vamos a la diapositiva. Diferente quiere decir que pueden caer acá, por lo bajo, presentan valores más chicos o pueden presentar valores más altos de hostilidad. En ese caso trabajaríamos con una distribución bilateral y la formalización de la hipótesis sería así. H0, la mu va a ser igual a 65 puntos, porque yo supongo que la media de la población es de 65 puntos, entonces lo que voy a prometer es que en mi hipótesis va a ser distinta a 65 puntos. Vuelvo para atrás. Si me da 64,5 y eso significa que está en esta área, por el cálculo que voy a hacer, acepto H0 y tengo que decir que mi hipótesis no prosperó. Si me da un valor distinto y el cálculo habla que me cae en este lugar, en esta región o en esta región, ya voy a rechazar H0 y aceptar la hipótesis alternativa. Rechazo la hipótesis nula, me quedo con la alternativa. Ahora venimos acá. También puede darse este planteo. Yo, como investigador, ya me juego y digo, mira, ¿sabes qué? Hay evidencia que voy a encontrar que los policías de San Luis presentan mayores niveles de hostilidad que el resto de la población. Ok, en ese caso, lo que voy a hacer es plantear H0 va a ser la media de la población y voy a prometer con H1, que es la hipótesis alternativa, que la media para esa población de policía va a ser superior a 65 puntos. En ese caso, vuelvo para atrás, vamos a tener que verificar que los resultados caigan en esta colita de acá, en la cola de la derecha de la distribución. En ese caso sería una distribución de no bilateral, porque no tendríamos dos zonas de rechazo, sino un unilateral derecha. Es importante que ustedes piensen que en ese momento tendríamos toda la región de aceptación de H0 de acá hacia allá, incluido esto. Nada más que no le puedo mostrar otra gráfica. Y también existe, si yo estoy seguro, la posibilidad de encontrar valores menores en los policías respecto de la población. En ese caso, la hipótesis nula se mantiene igual, ¿cierto? Y la hipótesis del investigador tiene que estar formalizada así. La media de la población de policías va a ser decididamente menor a 65 puntos y en ese caso lo veremos y lo buscaremos acá. Si cae el cálculo en la zona de rechazo, rechazo H0 y me quedo con la hipótesis alternativa. Ahí puedo cometer dos errores y esto es importante que se los explique de una forma muy fácil, ¿cierto? El llamado error de tipo 1 o también error de tipo alfa o falso positivo, miren cuántos nombres tiene esto, ¿no? Se da cuando el investigador rechaza la hipótesis nula siendo en realidad válida. Se llama falso positivo por esto, ¿cierto? Yo digo que mi hipótesis es verdad cuando no hay evidencia suficiente. En ese caso, generalmente pasa cuando yo no trabajo de una manera tan exigente. Termino aceptando que mi hipótesis es válida cuando no es válida. O dicho sea de otra forma, rechazo la hipótesis nula cuando esa era válida, no la mía. ¿Cierto? Entonces por eso se llama falso positivo. Me dio un falso positivo, es decir, yo dije algo que me favorece a la hipótesis, que favorece a la hipótesis del investigador cuando era falso. ¿Por qué? Porque realmente trabajo con un margen de error muy grande, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo sucede un error de tipo 2 o un beta o falso negativo? Bueno, cuando se me pasa la mano, ¿cierto? Por ejemplo,
el investigador no rechaza la hipótesis nula porque está trabajando con un nivel de error tan exigente que no permite ni siquiera darse la posibilidad de afirmar que la hipótesis nula, eh, que puede rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Entonces, si no la puede rechazar nunca, puede llegar a tener razón el investigador en la hipótesis que planteó, pero nunca terminar de aceptarla. Bueno, chicos, hasta acá es este trámite. Hasta pronto.